Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenas tardes, depende de a qué hora están viendo este video. El tema de hoy va a ser análisis nodal con fuentes de tensión. Este análisis viene seguido del anterior video que hicimos con análisis de nodos, donde teníamos fuentes de voltaje, también fuentes de corriente independientes conectadas a un nodo de referencia. En este caso, en el análisis nodal con fuentes de tensión, es el mismo, el mismo caso de análisis por nodos, pero eh, donde tenemos fuentes de voltaje que no están conectadas a el nodo de referencia. En este caso vemos este circuito que, si bien tenemos una fuente de voltaje conectada al nodo de referencia, podemos observar que tenemos aquí una fuente de voltaje igual independiente flotando, por así decirlo, entre, entre nodos que no son referencia. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo se hace el análisis con este tipo de casos. Y empezamos con lo que es un supernodo, la definición, y dice: un supernodo es cuando tenemos una fuente de tensión dependiente o independiente conectada entre dos nodos de no referencia y a cualquiera elementos conectados en paralelos a ella, ¿no? También ahí abajito nos dice: un supernodo puede considerarse como una superficie cerrada que incluye a la fuente de tensión y sus dos nodos. Y bueno, pues qué mejor que analizarlo con un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un circuito, pueden ver el circuito que nos piden en relación con el circuito que se muestra en la figura 3.9, hay que hallar las tensiones de nodo. Y observamos que efectivamente tenemos una fuente de voltaje que se encuentra fuera del nodo de referencia, no está conectada al nodo de referencia, y entonces es aquí cuando nosotros tenemos que aplicar esa técnica de supernodo. Entonces, la técnica de supernodo otra vez se aplica cuando nuestra fuente de voltaje independiente no está conectada al, al nodo de referencia. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy fácil, muy sencillito. Nuestro circuito anterior, lo regreso, vamos a eliminar la parte, más bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un cortocircuito aquí en la fuente de 2 volts. Entonces vamos a crear un alambre, vamos a crear un cortocircuito, y al crear un cortocircuito la resistencia de 10 ohms deja de tener una funcionalidad, porque toda la corriente va a pasar la parte de eh, por el cortocircuito, ¿ok? Bueno, entonces, ya una vez que nosotros hicimos ese cortocircuito, ya lo vieron, desapareció la resistencia de 10 ohms, ya tenemos un nodo, porque acá es un alambre, el nodo ya se encuentra totalmente observable. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis de corrientes de Kirchhoff, donde vamos a encontrar a través de la ley de corrientes una ecuación. A su vez, el segundo paso que vamos a hacer es eliminar todas las ramas que se encuentran alrededor de esa fuente de voltaje, ¿no? Las vamos a eliminar y nos vamos a quedar únicamente con la fuente de voltaje, y aquí vamos a hacer una ley de tensiones de Kirchhoff. Otra vez, aquí se vuelve un nodo, ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí vamos a eliminar las ramas y nos quedamos con la fuente y hacemos un análisis de tensiones de Kirchhoff, ¿ok? Vamos a ir haciéndolo paso a pasito, entendiendo, por ejemplo, que la ley de corrientes de Kirchhoff dice: las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, o bien la suma de las corrientes que entran a un nodo y que salen de ellas es igual a cero. Entonces, vayámonos con ley de corriente de Kirchhoff y vamos a ver, en el nodo, que es este nodo que observamos, entran 2 amperes, que son positivos. Salen I1, sale I2 y sale 7 amperes. Entonces, I1 lo considero negativo porque sale, I2 lo considero negativo porque sale, y I7 también lo considero negativo porque sale. Entonces ya tengo la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a cero. Haciendo ajustes aquí en las operaciones, me queda con que I1 menos I2
y este 2 menos i7 lo paso del otro lado y queda como 5. Entonces, una vez que ya tengo mi ecuación en términos de corriente, voy a transformarla en términos de voltaje, como lo hicimos en el anterior circuito, donde decimos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y entonces la corriente I1 es igual a el voltaje 1 sobre la resistencia, es decir, V sobre R, voltaje 1 sobre la resistencia 2. Menos, aquí tenemos este menos que viene para acá, I2 habíamos dicho que es el voltaje 2 sobre la resistencia 4, menos voltaje 2 sobre la resistencia 4. Y esto es igual a 5. Multiplico todo por 4 para quitar fracciones y queda menos 2V1 menos V2 igual a 20. De ahí ahora me toca hacer el análisis de este circuito. Entonces, en este circuito lo que yo hago es aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Es decir, vamos a sumar, bueno, la ley de tensiones de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Entonces hago mi análisis en sentido horario y digo, primero entro con el negativo, menos V1, entro por acá, encuentro la fuente de 2 volts, menos 2, después sigo mi análisis y encuentro más V2, y todo eso es igual a cero. La suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Hago aquí las operaciones matemáticas, este 2 menos 2 que está de este lado lo paso al otro con signo contrario. Ok, ya tengo mis dos ecuaciones. Ya lo demás es simplemente un poquito de matemáticas. Paso mi ecuación de un lado, paso mi ecuación del otro lado y vamos a resolverla. Como es un ejemplo, verán ustedes que es muy fácil. Elimino el B2 porque se están restando, menos B2 más B2 es igual a cero. Mediante suma resta eh, para encontrar el resultado. Me queda menos 3B1 igual a 22. Lo que hago es sumar menos 2 menos 1 menos 3, 20 más 2, 22. Hago mi operación y entonces me queda B1 es igual a menos 7.33. Y con ese valor de B1 sustituyo en esta ecuación y encuentro V2. Y con ese resultado ya tendría yo B1 que es igual a menos 7.33, que es el nodo, que es lo que nos están solicitando, y V2 que es menos 5.33 volts, que es también lo que nos están solicitando. Y bueno, así de fácil es el análisis utilizando la técnica de supernodo. Y bueno, para que se apoyen ustedes un poquito más en algunos circuitos que tienen mayor complejidad, pusimos a prueba las inteligencias artificiales de los chatbots y le preguntamos a ChatGPT que nos diera el resultado. ChatGPT 5.2 dijo el resultado es menos 7.33 y menos 5.33. Gemini dio otros valores un poquito diferentes. Cloud dio otros resultados y Kimi 2.5 dio resultados parecidos. Resultado, al menos de este ejercicio, es que ChatGPT da el resultado correcto, Gemini no, Cloud no, y Kimi estuvo a un poquitito de llegar a los resultados precisos por décimas, ¿no? Entonces, con esto se da por observado este tema que se llama supernodo. Nos vemos en la próxima.